Hola errantes, bienvenidos a Relato Z, la sección donde exploramos historias únicas del universo zombie. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en 3 relatos sorprendentes que desafían las fronteras de la realidad. A medida que avanzamos, te invito a compartir tus impresiones y teorías en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para seguir explorando juntos más historias aterradoras. Ahora sí, comenzamos. Durante mi vida, visité la iglesia con frecuencia. Cada domingo asistía a misa. Siempre creí que los sermones eran palabrerías diseñadas para infundir miedo y reforzar las creencias religiosas, con el fin de mantener a la gente dando limosna. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Tras intensas tensiones entre Estados Unidos y Rusia, una luz surcó los cielos. Muchos pensaron que se trataba de un misil coreano o algo similar, pero al cambiar la trayectoria de forma inexplicable y caer en una isla cercana a Alaska, quedó claro que era otra cosa. Todos querían saber qué era ese extraño objeto, pero los primeros en llegar fueron los estadounidenses. Como era de esperarse, intentaron ocultar lo descubierto, aunque no contaban con el poder de las filtraciones y del internet. Lo que encontraron fue un ser humanoide de gran tamaño. En los videos que empezaron a circular, se podía ver que aquella criatura medía aproximadamente 10 metros. Al principio se pensó que era un extraterrestre que había perdido su nave, pero al desenterrarlo, descubrieron algo más. Tenía alas. Se creyó que estaba muerto, pero con el paso de las horas, esa cosa, bautizada como Zariel, comenzó a mostrar signos de vida. Me pidieron cubrir todo el suceso, pero justo cuando estaba a punto de partir hacia Alaska, donde se había instalado un gran laboratorio para estudiar a Zariel, ese ser despertó. Aún recuerdo la transmisión en vivo. Zariel empezó a tener espasmos y luego abrió los ojos, lentamente. Todos estábamos impactados. Era la prueba definitiva de que existían seres divinos. La eterna disputa entre ateos y creyentes parecía llegar a su fin. Cuando terminó de abrir los ojos, sonrió y luego comenzó a gritar. Fue un grito tan desgarrador y potente que reventó el micrófono de la transmisión. Solo podíamos ver imágenes mudas e imaginar lo que estaba ocurriendo. Pensé que solo sería eso, pero poco a poco la cámara empezó a desenfocarse y a moverse, hasta que alguien la soltó. Con el golpe se giró, dejando ver una parte de las instalaciones y cómo todos los presentes huían en todas direcciones. La señal comenzó a fallar. Entre los cortes y el zumbido de la interferencia, una voz se escuchó débilmente. Cuando en el infierno no hay lugar, la muerte ronda la tierra. Después de eso, el audio regresó y nos mostró una serie de escenas aterradoras. Había sangre por todas partes, restos humanos esparcidos. Un científico cayó cerca de la cámara mientras era sujetado por un soldado. Por un momento creí que intentaba protegerlo o someterlo en medio del caos. Pero de pronto, el militar le arrancó la nariz de una mordida. La transmisión se cortó nuevamente, dando paso a un noticiero. Los conductores intentaban darle sentido a lo que acabábamos de presenciar. Mientras eso ocurría en la televisión, recibí otra llamada. Me pedían ir directamente al lugar de los hechos para corroborar todo lo que se había mostrado. Pese a mis dudas y negativas, me continuaron pidiendo amablemente que fuera. Después de todo, esa nota representaba enormes ganancias en términos de rating. Empecé a preparar mi mochila y mi maleta. Me despedí de mi esposa y mis hijos. No era la primera vez que viajaba a una zona peligrosa. Después de todo, vivo en México y me tocó cubrir diversas partes del país durante 2 políticas fallidas: la guerra contra el narco y abrazos, no balazos. Ambas fueron un desastre para la población. Mi esposa y mis hijos me acompañaron al aeropuerto.
Justo cuando estaba por bajar del auto, recibí otra llamada. Era de la televisora. Me informaban que algo más estaba cayendo a gran velocidad. Esta vez, según astrónomos y físicos, el impacto sería en México. El viaje a Alaska se cancelaba, pero ahora debía cubrir este nuevo evento. Las autoridades ya estaban en el lugar previsto para el siniestro, justo en Guanajuato. Para sorpresa de todos los que seguíamos la transmisión del gobierno, pudimos ver cómo este nuevo ser humanoide aterrizaba sin problema alguno. Sonrió a los soldados y científicos que lo esperaban para analizarlo. Con una voz ominosa, dijo: «Regocíjense, humanos. Soy Metatron. El día del juicio ha llegado. Los elegidos serán salvados. No dejen de sonreír. Sonrían. 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 Todo será rápido». La transmisión se interrumpió justo después. Las redes sociales se llenaron de videos de avistamientos de humanoides gigantes, pero no solo eso. Como si estuviera sincronizado en distintas partes del mundo, ocurrió el mismo fenómeno. Personas atacándose unos a otros, e incluso los que se veían muertos comenzaron a levantarse, regresando a la vida. En los cementerios, salían de sus ataúdes, llenaban las calles y atacaban a los vivos. No había mucho que pudiéramos hacer. Afortunadamente, mi familia estaba conmigo, así que decidimos abandonar la ciudad. Pero, si esas criaturas realmente son enviadas por Dios y esto es el juicio final, ¿realmente vale la pena luchar por sobrevivir? Esa pregunta no deja de rondar mi cabeza mientras mi familia duerme. Y yo no aparto la vista de la pistola que llevo en la guantera del auto. Nos dieron la vacuna del VIH, pero fue el inicio de algo mucho peor. Soy camillero en el Hospital General de México. Durante mi descanso, me acerqué a curiosear el gran evento en infectología, la aplicación en vivo de la primera vacuna definitiva contra el VIH, aunque en realidad la distribución mundial ya había comenzado. Todas las farmacias, clínicas y hospitales del país estaban abarrotados de viales etiquetados con el logo de la farmacéutica, listos para ser administrados en cuanto dieran la señal. El paciente era un hombre pálido, con la piel tan estirada sobre los huesos que parecía un maniquí de cera mal terminado. Estaba sentado en la cama, rodeado de doctores y científicos con batas impecables. El olor a alcohol y a ansiedad llenaba la sala. Cuando le inyectaron la cura, su cuerpo se tensó como un cable a punto de romperse. Los segundos pasaron. Luego vomitó un líquido espeso y negruzco que manchó las sábanas con un olor agrio a medicamento podrido. Los médicos intentaron acomodarlo mientras los científicos explicaban a las cámaras que eran efectos secundarios previstos. Pero entonces, sus palabras se convirtieron en estática para mis oídos. El paciente se incorporó de golpe, con un movimiento antinatural, como si algo bajo su piel lo obligara a moverse. Agarró al médico más cercano, el doctor Ruiz, que me había dado cigarros la semana pasada, y le clavó los dientes en el cuello. No fue un mordisco, fue un desgarre. La carne se abrió como un fruto maduro y la sangre saltó en un arco que manchó las cámaras de la transmisión. Corrí para ayudarlo, pero el paciente tenía una fuerza imposible para su estado. Sus dedos largos y huesudos se clavaron en los hombros del doctor como garfios, mientras su boca seguía despedazando lo que quedaba de su garganta. Tomé un portazueros de acero y lo golpeé en la cabeza. El sonido fue seco, como un melón al caer al suelo, pero no lo soltó hasta el tercer impacto. Las enfermeras corrieron a auxiliar al doctor Ruiz, pero ya era tarde. Su cabeza colgaba hacia un lado, unida al cuerpo solo por un hilo de carne destrozada y la columna vertebral al descubierto. Entonces, lo imposible. El cadáver del doctor Ruiz se irguió con un espasmo. Su cabeza, casi separada del torso, se balanceaba grotescamente mientras sus manos buscaban algo
o a alguien que agarrar. Atacó a la enfermera más cercana, una joven que siempre me saludaba en las mañanas. Le mordió la cara con un chasquido húmedo. Cuando se separó de ella, traía algo carnoso y brillante entre sus dientes. Su ojo izquierdo, todavía unido a un tendón que se estiraba como un chicle antes de romperse. El pánico se apoderó de la sala, los periodistas gritaban, los científicos extranjeros empujaban a los demás para escapar. Y las cámaras seguían grabando, transmitiendo todo en vivo al mundo. Intenté sujetar al Dr. Ruiz, pero me empujó con una fuerza que no debería tener. El Dr. Rivera, un tipo grande de 2 metros, intentó ayudarme, pero el zombi lo agarró de la cabeza y le arrancó la mejilla de un mordisco. La sangre brotó como un geyser, pintando las paredes de rojo oscuro. Eso fue suficiente para mí. Apreté el portazueros y corrí hacia la salida, pero los policías ya estaban ahí. No eran refuerzos. Eran un muro de uniformes y armas. Nos ordenaron volver adentro. Protocolo de contención, dijeron. Una madre con su hijo intentó pasar corriendo. El primer disparo le dio a ella en el pecho, haciendo que su espalda estallara en una lluvia de fragmentos de huesos y trozos de pulmón. El niño, un pequeño de no más de 6 años, se agachó junto a su cuerpo. El segundo disparo le arrancó la mitad inferior de la cara. No gritó, solo emitió un sonido burbujeante, como agua saliendo de un drenaje obstruido antes de desplomarse. Volvimos al hospital. Ahora era un infierno. Los infectados, no creo que zombie sea la forma correcta de llamarlos, se multiplicaban. Atacaban a los vivos con una voracidad que en ocasiones no dejaba nada atrás, ni dedos, ni ojos, ni entrañas. En otros casos, los mordían solo para seguir propagando su enfermedad. Un grupo de sobrevivientes y yo corrimos hacia otras salas, pero la Guardia Nacional no estaba para rescatarnos. Estaban sellando las puertas con cadenas y tablones. Ahora estoy escondido en la oficina del Dr. Rivera con 5 personas más. El aire está lleno de miedo, ansiedad y muerte. Afuera los gritos han sido reemplazados por sonidos de carne siendo arrancada de huesos que seguramente todavía están vivos. No sé cuánto tiempo tengo, pero si la vacuna ya está en todas partes, esto no será el fin, solo el primer día. Haberme alejado del bullicio de la ciudad fue una de las mejores decisiones de mi vida, y mejor aún, fue haber traído conmigo a mi amada Victoria. Estas vacaciones prometían ser perfectas. El bosque Crimson Hollow parecía el lugar ideal para descansar, con esos atardeceres que, además de hermosos, resultaban profundamente intrigantes. Los árboles, con su peculiar tono rojizo y su corteza retorcida, proyectaban sombras que, bajo la luz directa del sol, creaban la ilusión de rostros en sus troncos. Rostros que, si los mirábamos demasiado tiempo, parecían seguirnos con la mirada. Victoria me pidió que no llevara el celular. Temía que alguna llamada de trabajo arruinara nuestro viaje. Como agente de ventas, mi vida giraba en torno al teléfono. Pero esta vez accedí. Lo único tecnológico que traje fue mi GPS, un par de linternas y mi cámara digital. Era el momento perfecto para retomar mi antigua afición por la fotografía. Mi prometida se mostraba bastante interesada en el viaje, ya que hacía tiempo que no acampaba. No muy lejos de ahí, habían descubierto una granja abandonada llena de maniquíes rotos. Incluso me mencionó sobre una leyenda urbana o una historia de un supuesto maniquí sonriente. Pero la tranquilicé lo mejor que pude y terminamos de empacar. El viaje fue tranquilo, aunque tuve que detenerme un par de veces a tomar café para mantenerme alerta. Llegamos al atardecer. A pesar de la popularidad del lugar, la zona comercial cercana era bastante pequeña. Apenas un par de tiendas de provisiones para campistas. Dejamos el auto ahí y nos adentramos en el bosque. Tras caminar un rato, llegamos a un claro que, según el GPS, era una de las zonas principales. Y entonces lo vi.
Los árboles no solo tenían rostros, estos cambiaban. A medida que la luz se desvanecía, sus expresiones neutras se transformaban en muecas de ira y sufrimiento. Algunos incluso parecían gritar en silencio, sus bocas abiertas en un gemido eterno. Saqué rápidamente mi cámara. Tenía que capturar esto. Busqué el mejor ángulo, ajustando el encuadre para que los rostros enfurecidos parecieran mirarme directamente. Y entonces lo noté. Detrás de los árboles principales, algo colgaba de las ramas. Una figura, pálida, inmóvil, atada desde el cuello hacia las ramas. Bajé la cámara parpadeando. ¿Había sido una ilusión óptica? Miré de nuevo sin el visor. No había nada. Victoria, mucho más experimentada que yo en acampar, estaba terminando de armar la tienda. Yo me ocupé de la fogata, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Pero entonces, mientras encendía el fuego, la sensación regresó, más intensa. Algo o alguien nos observaba. Le comenté a Victoria que daría una vuelta para asegurarme que estuviéramos en un lugar adecuado. De esa forma, buscaría a quien quiera que nos estuviera espiando. Caminé en círculos alrededor del claro. Los fui haciendo más grandes hasta cubrir una buena parte de la zona. Sin embargo, no encontré nada. El grito de mi prometida me hizo volver corriendo al claro. Ya estaba oscureciendo, pero gracias a la linterna que traía conmigo, pude volver sin problemas. Sin embargo, el miedo en mi corazón creció al ver que el campamento estaba solo. Llamé a Victoria. La tienda de campaña había sido derribada. Tal vez algún animal la movió y mi prometida trató de asustarlo. Sin embargo, la única respuesta que recibí ante mis gritos fue un silencio ensordecedor. Tal vez había ido a buscar algo para asustar al animal salvaje, pero eso no tendría sentido, porque no se alejaría tanto del campamento. Así que revisé en la tienda, en busca de alguna pista sobre su paradero. Nada. Preparé mi mochila. Decidí ir a buscarla. Tenía que estar cerca. Ya después le preguntaría sobre ese grito. Mientras buscaba alrededor del claro, vi una huella. Era su pisada por el tamaño de pie y el tipo de calzado. Sin embargo, no solo eran las huellas de Victoria. Distinguí al menos 4 pares más de pies. Mientras me adentraba en el bosque, más se iba espesando la vegetación, haciendo que la luz de la luna fuese cada vez más escasa, hasta el punto en que solo podía orientarme con la linterna. Intenté usar el GPS para mantenerme centrado, pero se había vuelto loco. Los números cambiaban constantemente como si no supieran en qué lugar estaba. Continué mi caminata hasta que escuché, poco a poco, el sonido de risas, quejidos y palabras incoherentes. No tenía sentido encontrar algo así en este lugar, así que me moví lo más silencioso que pude, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para distinguir algunas de las palabras. Dolor, renacimiento, inmortalidad, expansión. Preparé el martillo que usamos para clavar las alcayatas de la tienda. No sabía qué esperar, solo deseaba que mi prometida estuviera bien. Me escondí en un montón de arbustos y me asomé lentamente, solo para ver a Victoria siendo sujetada por un grupo de hombres de aspecto extraño. Varias partes de su cuerpo estaban descarnadas. La tonalidad de su piel era de un color gris verdoso. Vi sus ojos y se veían apagados, sin alma, como si algo los estuviera controlando. Estaba aterrado. Aún teniendo el martillo, ¿sería capaz de enfrentarme a 4 personas tan raras? Estaba pensando qué debería hacer cuando noté movimientos en un árbol cercano. Ahí pude apreciar que quienes estaban hablando no eran los hombres, sino los árboles. Lentamente sus ramas se movieron para sujetar a Victoria y levantarla. Parecía que la iba a devorar. No podía permitirlo.
así que salí de mi escondite para correr y golpear las ramas de aquella extraña criatura, haciendo que soltara a mi prometida. Logré atraparla, pero ambos caímos al suelo. El árbol comenzó a gritar, y como si hubieran recibido una orden, los hombres se lanzaron hacia mí. Me levanté de un salto, aferrando el martillo con ambas manos. Calculé la distancia y descargué un golpe seco en la cabeza del primero. El impacto fue repugnante. El martillo se hundió como si su cráneo fuera papilla, pero la criatura no se detuvo. Simplemente alzó los brazos y continuó avanzando. De su deforme cabeza goteaba un líquido negruzco que olía a podrido. Retrocedí unos pasos y volví a atacar. Esta vez el golpe abrió su piel, dejando escapar lo que yo creí que eran pedazos de su cráneo, su cerebro y ese líquido, todo revuelto en una papilla asquerosa. Solo entonces vaciló, pero por poco tiempo. Desesperado, golpeé una y otra vez hasta reducir su cabeza a una masa deforme de huesos rotos y carne putrefacta. Los otros ni se inmutaron, ni siquiera cuando su compañero cayó inerte. Avanzaban mecánicamente, obedeciendo los chillidos de los árboles. Por suerte, eran lentos. Aproveché para empujarlos, agarrar a Victoria y correr hacia el claro. Ella no respondía. Sus ojos vidriosos apenas me reconocían, y en su brazo vi las marcas de una mordida, de donde brotaban gotas de un líquido demasiado espeso para hacer sangre. Peor aún, en su pie, donde una de las ramas la había sujetado, una mancha negra apareció. Como pude, levanté a Victoria entre mis brazos y continuamos nuestra carrera. Faltaba poco para llegar al claro cuando mi prometida reaccionó solo para toser un líquido verde oscuro. No podía detenerme. Estábamos tan cerca de lo que yo consideraba un lugar donde podríamos tomar un respiro. Al llegar al claro, todas mis esperanzas se desvanecieron. El lugar estaba repleto de esas criaturas. Victoria tosió otro poco y reaccionó pidiendo que la soltara, que ella podía valerse por sí misma. Cuando la bajé, preparé mi martillo mientras esas cosas poco a poco empezaban a caminar en nuestra dirección. Mi prometida en ese momento me dijo: «Está bien, Alejandro», susurró con voz ronca. «Déjame. Si me llevas, morirás». La miré. La mancha negra ya le cubría media pierna. Sus venas sobresalían oscuras y retorcidas. «No, no puedo dejarte. Mírame». Tosió más líquido, esta vez mezclado con sangre. «Siento algo moviéndose dentro de mí». Las lágrimas que rodaban por sus mejillas ya no eran transparentes, sino negras, como el alquitrán. «Es demasiado tarde para mí. Mírame». Sonaba como si se estuviera ahogando con algo. «Puedo ser parte de este hermoso bosque. Quiero verlo crecer». La mancha se había extendido más. Los hombres grises estaban a solo unos pasos de nosotros. Apreté los dientes y me aferré al martillo. Era increíble que no pudiera hacer nada para salvarla. Iba a responderle cuando el sonido de otro grito nos interrumpió. Uno de los árboles cercanos había empezado a extender sus ramas y raíces en nuestra dirección. Pensaba enfrentarme a esa cosa, pero justo cuando iba a golpearlo, Victoria me arrojó a un lado y dejó que el árbol la sujetara. Pude observar cómo la levantaba del cuello, mientras enterraba una de las raíces en el otro pie. Algo empezó a escurrir de la herida, ese líquido negro. Victoria tuvo un ataque de tos. Más sustancia negra salió de su boca. Incluso pude apreciar cómo sus ojos estaban oscureciendo. Cuando pensé que no podía ser peor, vi cómo el árbol abrió su boca y arrojó a mi prometida adentro para empezar a masticarla. No podré olvidar nunca el sonido de los huesos quebrándose y de la carne siendo triturada, todo mientras Victoria daba gritos desgarradores. Un par de esas criaturas zombies iba a esperar que fuera mi turno de ser devorado. Aquellos zombies estaban tan cerca que ya era imposible evitarlos.
Pero justo en ese momento, algo le reventó la cabeza, haciendo que ese líquido negro me salpicara la cara. Una mujer surgió de la nada, agarrándome con manos callosas, haciendo que algo del líquido negro verduzco me salpicara la cara. Una mujer surgió de la nada, agarrándome con manos callosas. ¡Corre, maldición! Los árboles aullaron a nuestras espaldas mientras huíamos. Al voltear, vi cómo el árbol que se había tragado a Victoria ahora formaba un capullo en sus ramas, como la misma silueta que había visto a través de mi cámara momentos antes. Una figura colgando, como un ahorcado. ¡No mires! La mujer me arrastró hacia la salida del claro. ¡Ya no es ella! El lugar estaba desierto. Mi auto había desaparecido. Su vehículo era la única mancha de civilización en ese infierno. Una vez fuera, empezamos a recuperarnos. Bien, ahora estamos a salvo. No pueden alejarse de la zona más densa del bosque. Me sorprende que los pobladores de este lugar sigan creyendo que esas cosas son como dioses y que necesitan sacrificar vidas para que les otorguen favores. Tuviste suerte de que llegara a tiempo, dijo mientras recargaba su arma. ¿De qué estás hablando? No pude rescatar a mi prometida. Carajo. ¿Qué es lo que debía hacer? No eres el único. Yo perdí a mi pareja por culpa de un maniquí sonriente. Debes prestar más atención a lo que hay en internet. Seguramente viste alguna leyenda urbana o historia sobre este lugar. El bosque tiene muy mala reputación en foros de cosas sobrenaturales. ¿Nunca escuchaste de mi historia? Intenté difundir lo sucedido, pero solo fui etiquetada como una loca. Las autoridades no harán nada, así que me he dedicado a luchar contra esas cosas extrañas y, si es posible, acabar con ellas. Debo evitar que más personas sufran lo mismo que nosotros. Guardé silencio. Realmente solo había escuchado lo que dijo Victoria sobre ese maniquí. La plática con Lucy, como fue que se presentó, fue peculiar, por decirlo menos. Llevaba años estudiando este lugar, lo suficiente como para saber defenderse de esos zombies. Me explicó que los árboles eran los responsables de crear a esas criaturas. Sus raíces inyectan veneno, el cual hace más lenta a la víctima y actúa como un alucinógeno. Las convence de que no hay nada de malo en dejarse consumir. Incluso he podido tomar algunas fotografías al respecto. Me mostró algunas imágenes donde podían apreciarse más capullos como aquel que vi en el árbol que devoró a Victoria, y cómo los zombies toman su estado de reposo incrustándose en los árboles. Saber que ahora mi prometida no sería más que la herramienta de un árbol monstruoso me hizo sollozar en silencio. No de miedo, sino rabia, impotencia. Quería quemar el estúpido bosque, pero cuando se lo comenté a Lucy, ella dijo que lo había intentado en el pasado, pero por alguna extraña razón, el fuego se apaga apenas toca a los árboles. Por eso el bosque viviente estaba clasificado como eclipse rojo en los archivos de investigadores y agencias paranormales. Lucy me dijo que estaban preparando una operación para no solo evitar que crezca, sino que se busca destruirlo. Incluso mencionó una brigada de guardabosques que había conocido durante su investigación sobre estos seres sobrenaturales. Ellos, al parecer, han logrado que algunos de estos seres trabajen por el bien de la humanidad. Mi auto había desaparecido, y gracias a ella sobreviví, así que decidí acompañarla como muestra de agradecimiento. Quería ayudarla. En sus investigaciones se menciona a un ser que ha matado a varias personas en un pueblo llamado Leiron, pero eso es historia para otra ocasión. Antes de terminar, quiero mandarle un saludo muy especial a Alicia Nazmín Bermúdez, Jacob Loaesa, María José Gutiérrez Alarcón, Sonia Matt,
Felipe Ruiz, TR, por haber estado en el estreno anterior. Recuerda que le estaré enviando saludos a las personas que estén constantemente en el chat de los estrenos. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que dejes tu like, un comentario contándome qué te gustó o disgustó del video y te suscribas al canal. Eso ayudaría muchísimo. También puedes seguirme en mis otras redes. Si lo consideras y está dentro de tus posibilidades, puedes unirte a los miembros del canal, a quienes agradezco por unirse y renovar mes con mes. Incluso hay quienes se han unido al nivel más alto como Victoria Balbuena Andraca, Chica Cosmo, Stephanie Lozano, Matías Muñoz, Mauro Nicolás, Gema Paulette, Alberto Ramos, Mimi VTuber, Ricardo Quelet Nevares, Surizadae Mesa, Rogerio Machaca, Joseph Ilana, Axel López, Leti RZ, Alex Molina Hilarto, Juan Pablo Rojo Escoto, Ezequiel Alarcón, Mario Vázquez, Jinjun, Ghostic Foto, Juan Manuel García, Titán Cámara, Ezequiel da Silva V, Matías Díaz Gotuso, Richard BP4, Rubén G, Ian Paz, Ismael Zamora López, Axt, Multigamer, Admien Elk 788, Laura 0909, Damaris Toledo Chávez, Banana, Nicolás Guzmán, Osvaldo Villegas, Remanente del Vacío, Leoncito, Edain, Mariano Prop, Jimex Jiménez, Game Dani, Javi A y Alucard. Les agradezco de todo corazón que hayan visto el video. También por sus deseos y apoyo durante este tiempo enfermo. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y recuerden que les invitaré una carnita asada por haber llegado hasta acá. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Ciudadano Z y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.